Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos hace favor de venir a regalarnos un poco de su tiempo y mucho de su conocimiento. Pues le agradecemos mucho a la maestra Jimena Chi Barrales, que es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Turín. Su práctica en el campo de la propiedad intelectual inició en el 2008, enfocándose en la generación de estrategias de protección nacional e internacional de portafolios de activos intangibles. Durante el 2014 se desempeñó como investigadora invitada en el posgrado de propiedad intelectual del Instituto de Tecnología de Osaka. Ha participado como asesora externa del Senado de la República en la redacción de iniciativas de ley enfocadas en la protección de los derechos colectivos de propiedad de comunidades originarias, así como en diversos foros públicos y privados sobre los sistemas éticos y jurídicos de inteligencia artificial y conocimientos tradicionales. Actualmente dirige el área de propiedad intelectual y tecnologías de la información de Bosch México, en donde desarrolla marcos contractuales y éticos sobre proyectos de base tecnológica, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, Data Science, y es profesora en el programa de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana. A la vez forma parte del Comité Legislativo de Ciencia y Tecnología del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, evaluando proyectos legislativos relacionados con transferencias de tecnología y política científica. Pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra y les dejo con ella. Moni, muchas gracias por la introducción, por la presentación, por la invitación. Gracias a ti, a la Coordinación para la Igualdad de Género, a LIMAS y a la UNAM. Y bueno, como siempre es un gusto tener este tipo de espacios, sobre todo en días como hoy, enfocados en la conmemoración en este caso, de las mujeres. Y bueno, después de darle vueltas al título de la conversación del día de hoy, optamos por platicar sobre mujeres, invenciones y patentes, y no platicar específicamente sobre qué es una patente o qué estrategia podemos aplicar como mujeres o como inventoras para proteger nuestras invenciones. El día de hoy vamos a platicar sobre 3 contextos muy particulares dentro de los cuales se desarrollan los conceptos de las mujeres como inventoras. El primero es las inventoras en la historia, después las inventoras en la teoría de la propiedad intelectual y por último las inventoras en la práctica. Y quiero comenzar esta conversación el día de hoy con 3 frases. La primera de ellas dice: la mujer carece de genio inventivo o mecánico. La segunda: incluso el censo no logró identificar a mujeres entre inventores del país. Y la última: aunque la educación científica de la mujer se ha descuidado enormemente, algunos de los inventos más importantes del mundo se deben a ella. Y si bien podríamos pensar que estas frases fueron escritas el día de ayer o a lo mejor hace 5 o 10 años, la realidad es que estas frases corresponden a un ensayo escrito por Matilda Joslyn Gage titulado Women as an Inventor. Las 3 frases que acabamos de leer son frases que corresponden a 1883. Matilda nació en Cicero, Nueva York, en un suburbio al este de Syracuse en 1826, y pronunció su primer discurso público en la Tercera Convención Nacional de Derechos de la Mujer en 1852, con lo cual rápidamente se convirtió en una líder del movimiento por los derechos de la mujer. Matilda fue educada como una mujer abolicionista y tuvo la oportunidad de estudiar varios idiomas, de modo que a lo largo de su carrera se le identificó entre los líderes más radicales del movimiento de las sufragistas y se centró particularmente en el papel de las instituciones sociales y religiosas, así como, en particular, en la preocupación que tenía sobre la forma en la que las mujeres no podían ejercer sus derechos civiles. De ahí que en 1883, como parte de sus actividades políticas, haya escrito y publicado en la North American Review el ensayo titulado Women as an Inventor. La pieza de Matilda tenía como objetivo primordial argumentar sobre las capacidades intelectuales de las mujeres y utilizar esos argumentos para reforzar la capacidad que las mujeres tienen como sujetas de derechos civiles y en particular sobre el derecho de votar y ser votadas. Entonces, este ensayo en específico no se enfoca en reivindicar el rol de la mujer como científica o como inventora. Sin embargo, de manera
pues prácticamente incidental, la pieza de Matilda se ha convertido en uno de los primeros ejercicios históricos enfocados en recuperar y nombrar a las mujeres inventoras. Y bueno, a lo largo del ensayo, Matilda prácticamente parte desde la tradición antigua, incluso mitológica, y recupera el rol de las mujeres y su vinculación con aquellas invenciones que están enfocadas, y ella lo enfatiza así, en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Entonces, habla, por ejemplo, de Isis en Egipto y cómo se le vinculaba al conocimiento relacionado con la técnica para hacer pan o la misma técnica requerida para las labores de agricultura. Habla de Minerva, una diosa de la mitología griega y específicamente su rol en la ciudad de Atenas, en donde de la misma manera a Minerva se le vincula específicamente con el conocimiento requerido para la agricultura y la mecánica. Asimismo, retoma ejemplos de escritores chinos antiguos que atribuyen la invención de la técnica de la cerámica de hilado a Yao, mientras que el descubrimiento de la seda lo atribuyen a otra mujer, a Silin Chi. Ya en un salto temporal, Matilda retoma numerosos ejemplos que ya van a tomar lugar en 1800 y que comienzan la construcción de la teoría de lo que hoy se conoce como el efecto Matilda. Entre ellos, retoma el ejemplo de Miss Louise McLaughlin. A Louise se le atribuye la invención del vidriado de la cerámica, esta técnica que ha sido fundamental para la producción de la cerámica. Y bueno, Louise estaba tan entusiasmada por su invención y tan consciente del valor que tenía en la producción de cerámica que decidió compartir ese proceso con cualquier persona que se lo preguntara. Entre ellas lo compartió con un caballero en particular que identificó el valor económico de dicho proceso y optó por presentar una patente a su nombre, relegando a Louise en esa solicitud de patente y negándole el derecho a ser reconocida como la inventora de la misma. En otro salto temporal, hacia 1993, la historiadora de la ciencia que murió siendo profesora emérita de la Universidad de Cornell, Margaret Rossiter, nombró a este fenómeno de la negación del reconocimiento a las científicas como inventoras como el efecto Matilda, y por supuesto tomó como base el ensayo escrito por Matilda Joslyn Gage. La historia de Rossiter es profundamente interesante. En 1969 tenía 24 años y fue una de las pocas mujeres que tuvo la posibilidad de inscribirse en un posgrado de la Universidad de Yale, dedicado específicamente a la historia de la ciencia. Y bueno, todos los viernes Rossiter asistía a una reunión informal con los profesores y compañeros de estudios de su departamento. Por lo general, esas reuniones tenían, se llevaban ya a una hora tarde del día, se bebía cerveza, a Rossiter eso no le importaba, pero también se fumaba en pipa y eso a Rossiter lo odiaba. Sin embargo, siguió apareciendo en estas reuniones, luchando por sentirse aceptada en un enclave mayoritariamente masculino y pues temerosa que al no asistir la pudieran descartar. Durante una de esas reuniones, Rossiter lanzó una pregunta a uno de los profesores que estaba reunido en esas reuniones y le preguntó, ¿alguna vez hubo mujeres científicas? En 1969. Y la respuesta que recibió por parte de este profesor fue rotunda, absoluta, y fue no, nunca, ninguna. Una respuesta dada con tal seguridad. Por supuesto, alguien en la conversación mencionó a una científica reconocida, Marie Curie, 2 veces ganadora del premio Nobel, pero los profesores descartaron incluso a Marie Curie como simplemente el ayudante de su esposo, considerándolo a él el verdadero genio detrás de los avances. Y bueno, Rossiter en ese momento no discutió, no argumentó en contra de esa aseveración y simplemente se quedó con un pensamiento para ella misma. Esta es una respuesta inaceptable. Y a partir de esa experiencia, pues la historia de la mujer en la ciencia se convertiría en el trabajo de toda la vida de Rossiter, un tema que prácticamente ella hizo relevante por sí misma. Su estudio titulado Mujeres Científicas en Estados Unidos, pues reflejó más de una década de trabajo en archivos, en miles de viajes de campo y abrió nuevos caminos y sacó a la luz contribuciones enterradas y prácticamente olvidadas de mujeres científicas, como el caso de Liz Meitner y la fisión nuclear, el caso de Alice Augusta Ball y el método DIN, que en realidad se pudo haber llamado el método Ball, los pulsares de radio, que únicamente fueron atribuidos a Anthony Hewish y Martin Ryle, cuando en realidad también participó Jocelyn Bell Burnell. Estos ejemplos que he elegido obviamente
he tomado ejemplos que la misma Margaret Rossiter menciona en sus estudios, y son ejemplos que probablemente no sean tan conocidos como los que ya han sido socializados durante mucho tiempo, únicamente para demostrar que esos ejemplos son la punta del iceberg. Hay cientos de historias de mujeres que han sido invisibilizadas al no ser reconocidas como las inventoras o coinventoras de ciertos procesos o ciertos productos. A partir de las mujeres, primero, en el caso de Matilda, como sujetas de derechos. Es decir, lo primero que teníamos que poner sobre la mesa es, señores, las mujeres, como seres humanos, tienen la capacidad de ser y gozar de ciertos derechos políticos, civiles y de propiedad. Y estos derechos de propiedad no solamente son tangibles, sino derechos de propiedad sobre intangibles, es decir, de propiedad intelectual. Y después, ya mucho después, sentarnos a tener una discusión sobre la capacidad intelectual que las mujeres tienen para llevar a cabo trabajos de investigación altamente tecnificados. No obstante, la realidad es que durante siglos, esta noción que Matilda y Margaret estudiaron, combatieron, pusieron sobre la mesa, ya estaba completamente socializada, y a nivel de práctica y teoría del derecho de propiedad intelectual ya estaba también completamente internalizada. Es así como llegamos al rol que juegan las inventoras en la teoría de la propiedad intelectual. Y yo no puedo comenzar a hablar sobre propiedad intelectual sin antes decir esto. Ni la colectividad, ni los conocimientos tradicionales, ni el concepto de dominio público, ni el del entorno digital son el fuerte de la propiedad intelectual. Este tipo de conceptos constituyen el talón de Aquiles de una teoría que se generó a finales del siglo XV y que tuvo como motores de desarrollo al mercantilismo y a la invención de la imprenta. Y a pesar de estar en el 2021, la teoría de la propiedad intelectual no se ha modificado sustancialmente. Los principios y los conceptos rectores de esta teoría continúan siendo utilizados hoy en día como fueron desarrollados en el siglo XV. La propiedad intelectual entiende al conocimiento bajo un solo canon, una sola verdad epistemológica. Para la propiedad intelectual, el conocimiento se genera de una sola fuente y en consecuencia también entiende los conceptos o las nociones de inventores bajo ciertos parámetros muy específicos, e incluso no solamente a la figura del inventor, sino a la persona que puede verse beneficiada de esa invención, como lo vamos a ver más adelante. Durante las últimas décadas, la realidad es que el movimiento feminista ha tenido un impacto notable en la teoría y en la práctica de muchísimas áreas del derecho, ¿no? El derecho penal, derechos civiles, derecho familiar, el laboral, el derecho fiscal incluso. Todos estos campos se han beneficiado del análisis desarrollado por teorías feministas. En algunos casos, estas herramientas han sido desplegadas para señalar discriminación explícita o inequidad en la ley. En otros casos, estas herramientas de análisis feministas se han utilizado para explicitar sesgos estructurales que son menos aparentes, que son más sutiles, pero que sirven, aún así sirven, para reforzar estereotipos o perpetuar relaciones opresivas. Y bueno, a pesar de la influencia generalizada de las teorías feministas en muchas áreas del derecho, las perspectivas feministas han tardado en llegar al derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, bueno, porque los estereotipos son mucho más sutiles. El efecto más obvio y la versión que la mayoría de la gente percibiría más fácilmente como un problema surgirá, por ejemplo, si descubriéramos que existe algún sistema de propiedad intelectual que excluye de manera manifiesta a las mujeres, es decir, que dice, las mujeres no pueden ser titulares de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Y, o por ejemplo, si en la práctica se excluyera a las mujeres de poseer la patente como tal, ya no porque el sistema dice tú como mujer no lo puedes presentar, sino porque el propio sistema tiene prejuicios y actitudes dentro de las instituciones que administran ese sistema. Desde mi perspectiva, por supuesto, el sistema de propiedad intelectual se coloca en este segundo supuesto, es decir, en la práctica se excluye a la mujer de obtener o poseer patentes debido a estos prejuicios o actitudes de las propias instituciones, y las instituciones no solamente aquellas que se encargan de otorgar o conceder los derechos de propiedad intelectual, sino aquellas que se encargan de interpretar las leyes. Me refiero a las cortes en específico. El primer tipo de esta prohibición, pues obviamente ocurre de una manera sutil y de nueva cuenta perpetúa estos estereotipos. Dentro
de la figura de las patentes hay una noción o hay un concepto que es central y es el del inventor. En el caso de México y prácticamente en todas las jurisdicciones, se considera que una persona puede ser titular de una patente siempre y cuando ésta cumpla con 3 requisitos. Que sea de aplicación industrial, por un lado, por otro que sea novedoso, es decir, que aquello que tú estás creando, sea un proceso o un producto, en comparación con el estado de la técnica, sea completamente distinto o al menos no similar a lo que ya existe en ese estado de la técnica. Y por último, que sea producto de la actividad inventiva del hombre. Incluso en el caso de México, la legislación lo enuncia de esta manera. Y no es solamente la forma en la que se enuncia, es decir, en masculino, sino es la forma en la que se interpreta. Cuando un examinador recibe o una inventora, un inventor toca la puerta de la oficina de patentes, en el caso de México ante el INPI, el examinador estudia esa solicitud. Y uno de los exámenes que va a realizar justamente consiste en las cualidades del inventor. En términos de teoría, se conoce esta teoría como person having ordinary skill, es decir, una persona que tiene capacidades ordinarias y compara al inventor con una persona de cualidades ordinarias. Entonces, se le pide al inventor que tenga prácticamente habilidades extraordinarias. Hay quienes consideran que la forma en la que se interpreta al inventor es bajo esta noción del superhombre. Y la realidad es que muchas de las decisiones, no solamente de las oficinas de patentes y marcas a lo largo del mundo, sino, como lo mencionaba, decisiones ya de tribunales, es decir, de aquellos que tienen el deber de interpretar la ley, es que perpetúan estos estereotipos en donde hablan de los inventores siempre a partir de cualidades masculinas e incluso pensando que los inventores llevan a cabo sus labores de investigación y desarrollo de una manera completamente aislada, descontextualizada, sin necesidad de interpretación dentro de un contexto social en específico. Y aquí hay quienes argumentan o aseguran que el derecho es objetivo, es decir, que el derecho no se fija en las cualidades de las personas. La realidad es que el derecho se interpreta en función de una realidad social y existen muchísimos estudios, afortunadamente, que se han desarrollado durante la última década, enfocados justamente en comprobar que el sistema de patentes tiene un género y que el género es masculino. Ya les adelantaba hace unos minutos que el carácter masculino del sistema de propiedad intelectual no solamente se encuentra en el concepto, en la conceptualización de la figura del inventor, también en la figura del usuario. Este caso es una anécdota que sonó muchísimo por ahí del 2017, al menos en el área de la arena de la propiedad intelectual, y es que en 2017 la Oficina de Patentes de la India negó protección a través de un título de patente a una solicitud sobre un dispositivo de estimulación sexual de uso femenino. La resolución de la Oficina de Patentes despertó, por supuesto, muchísimas reacciones, desde aquellas que cuestionaban la capacidad o la falta de entrenamiento legal que los examinadores, que generalmente tienen un perfil técnico científico, poseen, hasta, pues obviamente, el efecto que la moral, los estereotipos y las buenas costumbres continúan ejerciendo sobre nuestros marcos legales. Esta negativa a la protección sobre dispositivos de estimulación sexual ha sido un criterio confirmado por más de una autoridad en materia de propiedad intelectual. Años atrás, una década atrás, en el 2007, la Oficina de Patentes japonesa negó la solicitud a una patente en específico que también buscaba protección sobre un dispositivo de estimulación sexual para uso femenino, con base, y el argumento fue el siguiente, en un posible daño a la salud, orden público y buenas costumbres. Y bueno, es muy claro que se aplica una conceptualización al momento de analizar el carácter inventivo, diferenciada porque, por ejemplo, en el caso de medicamentos enfocados en el mejoramiento sobre el desempeño sexual masculino, pensemos en el caso de Viagra, las objeciones con base en el daño a la salud, a la moral, a las buenas costumbres, no fueron argumentadas por ninguna de las autoridades registrales. Entonces, aquí también podemos ver que la forma en la que el sistema de propiedad intelectual interpreta o califica a las o los usuarios o los beneficiarios de estas invenciones también difiere en el propio sistema de examinación. Y bueno, en cuanto a las inventoras, en la práctica, por cada inventora existen casi 7 inventores en todo el mundo. En el 2016, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
creó el primer diccionario mundial de nombres por género, WGND, por sus siglas en inglés. Y bueno, este diccionario se convirtió en la primera herramienta que ha permitido realizar una identificación homogénea del género a nivel mundial de los inventores e inventoras a partir de su nombre. Hace un par de años se realizó un análisis sobre este diccionario y hay por ahí un artículo que pueden encontrar en mi blog escrito por Fernando Vázquez. Al final les comparto los hipervínculos si están interesados en leer el artículo y también tener acceso al diccionario. El diccionario contiene un total o alrededor de 6 millones de registros de nombres asociados a un país y a un género específico. La proporción de inventoras como participación del total, de acuerdo a este diccionario, pasó de un 9.7% en 1995 al 15% en el 2015. Y bueno, efectivamente es una tendencia creciente, sin embargo el número ni siquiera se ha duplicado durante los últimos 20 años. En el 2015 esta cifra implicó justamente que por cada inventora existen casi 7 inventores en todo el mundo. Y bueno, por otra parte, también los resultados muestran, y esta parte es sumamente interesante, una dinámica distinta en la forma de patentar entre hombres y mujeres. Las inventoras tienden a participar en grupos más grandes que los inventores. Por ejemplo, para 2015, el tamaño promedio de un equipo de patentes que incluía mujeres era de 4.8 integrantes, mientras que aquellos grupos que estaban conformados únicamente por hombres incluyeron un promedio de 4.2 integrantes. A nivel de registro individual de patente, es decir, ya no en grupo, de forma individual, las mujeres únicamente registraron el 7% como inventoras en solitario, mientras que los hombres el 11% en esa misma modalidad. Y bueno, este mismo estudio menciona que en Corea del Sur y China son los países con el índice de patentamiento más equitativo en cuanto a género, al reportar cerca del 50% de registro de sus patentes en grupos de trabajo que incluyen al menos una mujer, y esto es importante precisarlo, al menos una mujer. Y en el extremo contrario se encuentran Alemania, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Todos estos países registraron proporciones de participaciones de al menos de una mujer en sus solicitudes de patentes menores al 20%. En el caso de México, y esto seguramente llamará nuestra atención, digo, a mí fue una aseveración que llamó profundamente mi atención. En el caso mexicano, la participación de al menos una mujer en el registro de patentes alcanzó un promedio de 25.8% en el periodo de 2011 a 2015, mientras que Brasil alcanzó un promedio cercano al 25%, es decir, estos países son los países de América Latina que presentan la tendencia más favorable de todo el continente. Estas tendencias favorables, obviamente, que están indicadas en este estudio elaborado por la OMPI, pueden encontrar un posible origen en la creciente participación de mujeres dentro del sector académico enfocado en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, las famosas STEM, quienes durante las últimas décadas se han involucrado con mayor frecuencia en actividades científicas y de innovación. No obstante, este estudio emitido por la OMPI no alcanza a darnos una respuesta en relación a las dificultades estructurales, fácticas, a estas normativas de segregación que dificultan el pleno ejercicio de la profesión como investigadoras y pues como inventoras. Después de analizar la forma en la que la historia ha calificado y ha clasificado a las mujeres como inventoras, y cómo el propio sistema de propiedad intelectual ha interiorizado esas nociones, esos estereotipos dentro de conceptos básicos como el de inventor o el de hombre promedio. Yo siempre he manifestado una aseveración, y es que el sistema de patentes tiende a perpetuar el status quo. Como ya lo platicaba hace unas diapositivas atrás, la realidad es que el sistema de propiedad intelectual está enfocado en calificar cierto tipo de conocimiento, de modo que aquello que no entra de manera perfecta en las categorías y en las clasificaciones que ya existen, simplemente no tiene cabida en ese propio sistema. Estos estudios cuantitativos que son o están basados en número de patentes presentadas en PP, si bien nos proporcionan un análisis cuantitativo y una brújula de la posición en la que nos encontramos por país, por continente, a nivel internacional, la realidad es que los estudios cuantitativos
no proporcionan, ya lo decía, una respuesta sobre la dinámica social. Dentro de esta dinámica social tenemos, por ejemplo, prácticas como el plagio académico o incluso sistemas, pensemos en el reglamento SNI, en la forma en la que se entregan los incentivos, que tienden a perpetuar ciertas conductas, en donde, por supuesto, de nueva cuenta, se suman a los eslabones que protegen el status quo. Y por último, cerrar con esta aseveración, el marco regulatorio, desde mi perspectiva, no se debería enfocar específicamente en facilitar el patentamiento. Se debería enfocar específicamente en generar mecanismos de visibilización. Y estos mecanismos de visibilización deberían construirse a partir de ciertas condiciones, no solo académicas o de estudio de las mujeres durante sus estudios de posgrado o en el momento en el que decidan ingresar al mundo laboral, ya sea desde un centro de investigación, desde la academia o desde la propia industria. Justamente estos mecanismos tendrían que estar enfocados en reivindicar la capacidad que la mujer tiene para determinar qué y qué no hacer con sus propios descubrimientos o con sus propias invenciones. Con esto quiero decir que si bien las patentes nos permiten, a través de un sistema existente, dar reconocimiento a la o las personas que están involucradas en ciertos desarrollos, en ciertas invenciones, no es el único mecanismo que existe para reivindicar este conocimiento y tampoco es el único mecanismo que existe para socializar ese conocimiento. Lo cierto es que de la forma en la que está planteado el sistema hoy en día, se continúan perpetuando estas conductas o estas estructuras que facilitan la invisibilización de las mujeres dentro del sistema de investigación y desarrollo. Regresando a la pregunta que en su momento Margaret Rossiter le hizo a su profesor, ¿alguna vez hubo mujeres científicas? Sí, aquí estamos estudiando, estamos investigando y estamos trabajando. Y estamos levantando la mano y poniendo ahora sobre la mesa de discusión la necesidad de reformar y revolucionar ciertos conceptos dentro de no solamente teorías de derecho civil, derecho laboral, sino de teorías como el derecho a propiedad intelectual, que desde el siglo XV no ha sufrido ninguna modificación. Y bueno, con esto termino mi intervención en este momento. Dejándoles, por supuesto, mis redes de contacto. Ahí está mi correo electrónico, ahí también está el blog en donde ustedes pueden encontrar algunos de los artículos que se citaron a lo largo de esta breve intervención. Y bueno, por supuesto, siempre encantada de poder participar en este tipo de espacios, que son diversos, que son incluyentes, y por supuesto abriendo el micrófono a cualquiera de las participantes, los participantes que tengan alguna pregunta o que quieran hacer alguna intervención adicional. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguien en este momento quisiera hacer alguna pregunta. ¿No? Yo quisiera preguntar, digamos, en el caso que se ha reportado que algunas estudiantes de posgrado no conocen, por ejemplo, algunos recursos, bueno, no solo las estudiantes de posgrado, ¿no? En general las mujeres que se dedican a la ciencia y que sufren plagio de alguna de sus ideas, ¿cuáles herramientas podrían ayudarles para evitar que estas situaciones sucedan? Gracias, Moni. Pues creo que esta conversación del plagio ha sido un tema discutido contigo y con otras colegas y por supuesto en otros espacios y en otros lugares. El primer punto que hay que entender sobre la conceptualización del plagio es que al final del día el plagio no es un concepto legal, es una práctica social. Entonces, el plagio consiste básicamente en presentar el trabajo ajeno como propio. De modo que si bien pueden existir bajo ciertas condiciones, y vuelvo aquí al tema de la dificultad que existe en un sistema occidental de propiedad intelectual hegemónico, si bien existen ciertas herramientas para combatir el plagio desde la vía de la propiedad intelectual, la realidad es que muchas veces, por estos requisitos
que son bastante elevados y que están contemplados en la propia legislación mexicana, es muy difícil que cualquier persona pueda tener acceso a estos mecanismos y combatir el plagio a través de una vía legal. Y me refiero a obstáculos desde incluso la perspectiva económica, ¿no? El conocimiento de una legislación como es la legislación de naturaleza de propiedad intelectual, que es altamente tecnificado y que muchas veces requieres la asesoría de alguien, pues obviamente va a haber ahí ya de entrada un costo involucrado. Por otro lado está el tema probatorio. ¿Cómo compruebas que efectivamente aquello que tú dices haber escrito, haber realizado, efectivamente lo realizaste? Muchas veces las actividades que se realizan, por ejemplo, en el laboratorio, o incluso en el trabajo, pues se realizan de manera completamente natural, es decir, si alguien te pide que escribas un párrafo, lo escribes, no tiene un marcado, tú simplemente lo compartes a lo mejor por correo electrónico, no guardas un backup de específicamente qué fue lo que tú hiciste. Incluso, por ejemplo, en las buenas prácticas del mundo corporativo, una de las cosas que se tiene que hacer es establecer de manera muy clara, en el caso de invenciones generadas por más de una persona, el porcentaje de aportación, ¿no? Entonces, nosotros, no sé, pensemos en programadores que desarrollan algunas líneas de código, tener la claridad de qué fue lo que escribió quién y en qué proporción aporta eso a tu invención, muchas veces, desde la perspectiva ya de la implementación, es muy difícil. De modo que generalmente lo que se recomienda en este tipo de casos es, en primer lugar, agotar la instancia interna. Yo sé que desde la perspectiva de academia, por ejemplo, en el caso de la UNAM, o incluso también en universidades privadas, hay ciertas instancias que se deben agotar internamente para después, y dependiendo del resultado, verificar si es posible llevar a cabo una acción ya frente a una jurisdicción distinta, ¿no? Entonces, lo primero que se recomienda, por supuesto, es iniciar un procedimiento dentro de la universidad de conformidad con los propios lineamientos. Este tema, de nueva cuenta, del plagio, al no ser como tal un concepto jurídico, sino un concepto social, las implicaciones que se le otorgan al plagio son normalmente implicaciones desde la perspectiva ética, moral, social, ¿no? Entonces, cuando una persona señala a otra como un plagiario, por supuesto, esto trae consigo una carga social y pública importante, pero la realidad es que, y esto yo lo he recomendado a las personas que se han acercado conmigo a trabajar o a tratar este tipo de casos de plagio en específico, es que no basta con esta exhibición dentro de las vías institucionales. También es importante exigir a la autoridad académica o incluso a la autoridad, en el caso de las personas que trabajan en empresa, hay compliance officers que también trabajan esos temas, y que se les imponga una sanción desde la perspectiva administrativa. Estas sanciones, por supuesto, pueden ir desde la más grave, que será una desvinculación, hasta, por ejemplo, una suspensión temporal de la posición. Por supuesto, y de nueva cuenta, aquí regreso a las dificultades que existen desde la perspectiva estructural, porque esto es una constante en prácticamente todos los casos de plagio de los que hemos escuchado, y en particular de mujeres. Y hablo de mujeres en específico, no porque el plagio esté limitado a mujeres investigadoras. El plagio es una práctica que está completamente generalizada y que es común que, por ejemplo, investigadores de cierto rango apliquen con no sé, recién graduados, ¿no? Por ejemplo, doctorantes o postdoctorantes, desde una posición de poder. Entonces, hay que entender que si bien es muy fácil que yo venga acá y les diga, bueno, pues tienes que agotar esa instancia interna y tienes que exhibir de una u otra manera a la persona que ha cometido el plagio, la realidad es que la estructura de la propia organización muchas veces no lo permite. Y tal como sucede en un caso de otro tipo de violencia, en este caso de plagio, que en realidad califica como violencia económica y violencia simbólica al invisibilizar a la investigadora, a la inventora, la realidad es que es profundamente difícil que las instituciones puedan activar esos mecanismos de manera automática y de manera correcta, porque incluso muchas veces las propias instituciones facilitan que se perpetúen este tipo de conductas. Sin embargo, bueno, mi recomendación siempre es y será
busca aliadas en particular y, por supuesto, allégate de una persona que te pueda aconsejar y pueda hacer ese acompañamiento junto a ti. Y como manera preventiva, lo que siempre se les recomienda es efectivamente llevar una bitácora muy clara, entradas, salidas, las aportaciones que tiene cada una de las personas, el trabajo que te han asignado a ti, los acuerdos. He leído muchísimos casos en donde invitan de manera informal a una investigadora a participar en un protocolo y a lo mejor la invitación es un mero WhatsApp, y la investigadora invierte muchísimo de su tiempo y su capacidad y conocimiento en ese proyecto y al final nunca se llegó a un acuerdo por escrito. Lo único que existió fue ese mensaje de WhatsApp en donde acordaron esta invitación y, por supuesto, muchas veces este ímpetu y esta emoción de participar en algo que puede tener un impacto. Pensemos en el caso de Luis, la inventora del vidrio de cerámica, que al final desarrolla esta técnica que tiene un impacto industrial importantísimo y su propio carácter lo que le hace es socializar el conocimiento con las personas que le preguntan. Y bueno, por ahí sale un vivillo, un listo, que patenta ese procedimiento, ¿no? Entonces, la realidad es que si les invitan a participar en este tipo de proyectos, siempre pidan los acuerdos por escrito y entre más formal, mejor, porque al final del día este tipo de documentos nos permite o nos facilita en un escenario no solamente un procedimiento interno, sino un procedimiento ante, por ejemplo, un juzgado en el caso de México, probar que efectivamente existió ese acuerdo, probar que efectivamente la participación de la investigadora fue en X o Y proporción y con eso de una u otra forma irnos allegando de herramientas. Pero lo primero en definitiva sí es levantar la mano para evitar que continúe esta normalización sobre la práctica de plagio y en específico el plagio académico. Ay, muchas gracias, súper enriquecedor lo que nos comentas. Pilar Galarza quiere hacerte una pregunta. Sí, buenas tardes, Jimena. Perdón por llegar un poquito retrasada, estaba en otra reunión de Zoom. Me interesa que pudiera, por favor, ahondar un poco más con respecto a este diccionario del 2016. En particular me llamó la atención el por qué, cuál fue el objetivo de tener esa identificación. O sea, me queda claro que es un directorio de inventores, inventoras, poder identificar el género, ¿no? Que son pues parte de las prácticas ya más recientes en los estudios de ciencia y de tecnología, poder hacer esa identificación de los estudiosos por género, digamos, y por otra serie de indicadores. Pero en particular, también creo que desde esa perspectiva de la identificación de género, juega un papel muy importante las áreas del conocimiento, ¿no? Es decir, ¿por qué puede haber más hombres? Pues una respuesta natural es por la manera en que se han movido históricamente las áreas del conocimiento, en este caso de las áreas físico-matemática, que es la que nos compete, las ingenierías, pues ha habido una mayor tasa de hombres, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si de pronto tenemos 40 hombres y son 10 mujeres, probablemente de manera clara, pues podríamos saber por qué va a haber posiblemente más patentes masculinas que femeninas. Claro, sí, por supuesto. Sí, es lo que me gustaría saber, el objetivo del porqué de ese diccionario y un poquito más acerca de él. Y creo que mencionó que ahí había un trabajo con respecto a ese diccionario. No sé si un estudio o me perdí un poco, pero habló de un trabajo. Sí, claro, muchas gracias, Pilar. Es súper pertinente tu pregunta. Pues sí, mira, básicamente el diccionario surge, y para ser completamente cándida y franca, con una finalidad muy específica, y es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tiene dentro de su agenda el estudiar con la finalidad de dar la relevancia que corresponde a las mujeres dentro de la propiedad intelectual, porque, como lo mencionaba, la propiedad intelectual ha sido y continúa siendo una rama del derecho eminentemente masculina. En este sentido, este ejercicio que realiza la OMPI en el 2016 tiene justamente como finalidad comenzar a identificar en un ejercicio que nunca antes en la historia de la propiedad intelectual se había realizado,
el número de patentes presentadas por mujeres versus hombres. Esta identificación, y es relevante que lo mencione porque cuando ustedes presentan una solicitud de patente ante la autoridad registral del país correspondiente, en el caso de México, Regreso hacia Limpia, en el caso de Estados Unidos, pues será la USPTO, y así nos vamos por cada uno de los países, la solicitud no identifica, o al menos no solicita, que el inventor o las y los inventores se identifiquen por género. Lo único que se incluye es el nombre con el apellido. Entonces, aquí ya de entrada, en cuanto a la metodología implementada por la OMPI en este estudio, pues hay muchas preguntas que también para adelantarte, el estudio de la OMPI que está en la plataforma de la OMPI no comparte al 100% la metodología aplicada en este estudio. Lo que sí te dice, bueno, es obviamente lo que tuvimos que hacer es a partir de un algoritmo, intentar clasificar por nombre. Y entonces, este algoritmo funciona no solamente las solicitudes de patentes de Rusia, de China, de Japón, y entonces es, por supuesto, un ejercicio desde la perspectiva de algoritmos, me imagino, bastante interesante, porque representa un reto el poder identificar y clasificar cuando lo único que tienes es el nombre y el apellido. Entonces, ahí ya de entrada tenemos un punto que obviamente es importante, y es importante tomar en cuenta al momento de interpretar el diccionario, ¿no? Porque puede haber por ahí algún error en la forma de la clasificación, y bueno, una vez que realizan este diccionario, la intención que tiene la OMPI, y esto también es importante mencionarlo, la OMPI es uno de los brazos de operación del Sistema de Naciones Unidas. En particular, la OMPI tiene como finalidad promover el sistema de propiedad intelectual tal y como se entiende desde la perspectiva occidental. Insisto en el tema de la perspectiva occidental porque esto justamente ha llevado a que cierto tipo de conocimiento no se ha reconocido dentro del propio sistema. Durante la plática mencionaba, por ejemplo, el caso de los conocimientos tradicionales. Entonces, hay, digamos, jugadores del propio sistema de investigación y desarrollo que no son formalmente reconocidos dentro del sistema de propiedad intelectual y que ya han levantado la mano en varias de las sesiones ministeriales que lleva a cabo la OMPI de manera semestral, enfatizando justamente en la importancia que tiene, que tiene esta construcción de una nueva teoría de propiedad intelectual que permita la inclusión de nuevos conocimientos y de nuevos jugadores. En este sentido, una vez que la OMPI lanza este diccionario mundial de nombres por género, lo lanza el año en el que la OMPI nombra como tema las mujeres y la propiedad intelectual. Digamos que este diccionario forma parte de la campaña que la OMPI lanza ese año en el 2000, me parece que lo termina en el 2016 y lo lanzan a lo largo del 2017, y pues obviamente tiene como intención reforzar la campaña del rol de las mujeres en la propiedad intelectual. Y bueno, el diccionario se puede consultar, como te platicaba, las bases, hasta donde tengo entendido, y lo que se trabajó el economista Fernando Vázquez en su momento, estas bases no se pueden descargar y no se pueden trabajar completamente como tal, y tiene que ver con la secrecía también que la OMPI aplicó a la propia metodología. Entonces, bueno, ahí lamentablemente no tenemos la fotografía completa, pero sí tenemos una buena idea, y que al final del día, esto también es importante mencionarlo, no, pues obviamente va en consonancia con lo que han reportado las autoridades en materia de propiedad intelectual a nivel país. Entonces, tampoco es que las cifras o los porcentajes que se mencionan en ese diccionario sean particularmente, pues, que nos generen algún tipo de suspicacia. La realidad es que sí son consonantes con lo que se reporta a nivel nacional. Y ahora, en cuanto a materia de la patente, también es posible analizar el campo en el que se enfoca la patente solicitada. Ese análisis ha sido ya un análisis que las oficinas de patentes han realizado ya desde hace muchísimos años. En el caso de México, el INPI
INPI emite un reporte anual que se llama INPI en cifras, en donde efectivamente desagrega las patentes presentadas por campo. En el caso del reporte del INPI, no vienen identificados por género, y tampoco creo que, por ejemplo, presentando una solicitud de información tengan la capacidad de entregarte esa información, por lo que te platicaba. En las solicitudes no se identifica el género de las inventoras, simplemente viene el nombre y el apellido. Entonces, esos datos a nivel nacional, hasta donde tengo conocimiento, no existen, de modo que la única fuente formal que tenemos, además de otros estudios aislados, pero que no han llegado al nivel o al universo que llegó el de la OMPI, pues es el del diccionario, y te repito, sí es posible obtener el campo de la patente con el género también específico. Ahora, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna. Muchas gracias. No, yo quisiera preguntar, bueno, ¿qué podría sugerirnos? En el IMAS tenemos pues la licenciatura en Ciencia de Datos, muchos investigadores están trabajando en tu área de expertise, que es la inteligencia artificial, el deep learning, etcétera. O sea, ¿qué buenas prácticas podría recomendarnos para, bueno, para generar los algoritmos o la metodología, etcétera? Pues mira, mucho de lo que hacemos dentro de la organización en donde trabajo tiene que ver con la creación de grupos multidisciplinarios. Y en particular, hay por ahí un concepto súper interesante. Por acá debo tener el libro para no errar sobre el nombre de la autora. Seguramente ya lo deben conocer o ya lo habrán escuchado, que es Weapons of Math Destruction. Es un libro escrito por Cathy O'Neil. Cathy O'Neil fue o es una matemática que por razones de la vida terminó trabajando en el sector financiero, justo en la época de la burbuja inmobiliaria, y pues le tocó ver de todo al punto de cuestionarse realmente su lugar como científica y como investigadora, y relata una serie de casos, y de nuevo, el libro es completamente anecdótico. La realidad es que no es muy técnico, pero sí deja muy claro que las prácticas de generación de algoritmo y de productos a partir de la inteligencia artificial pueden tener efectos no deseados en la sociedad. Y en este sentido, lo que se ha intentado es atacarlo desde la arena de los principios. Y a lo mejor esto es un mal que tiene la iniciativa privada, y de nuevo yo hablo desde la perspectiva de iniciativa privada, que es en donde he trabajado la mayor parte de mi carrera profesional, y la intención es que justamente se centre al ser humano en el desarrollo de la tecnología. Y bajo este principio, lo que se ha promovido es la generación de estos trabajos multidisciplinarios, en donde no solamente el programador tenga la capacidad de decisión o determinación sobre el resultado de ciertos procesos, porque al final del día, y esto se ha repetido muchísimas veces en muchísimos foros de inteligencia artificial, la realidad es que el argumento del algoritmo no tiene ojos, ¿no? El algoritmo es completamente perfecto porque es producto de una ciencia exacta. La realidad es que el algoritmo, al ser producto de la actividad inventiva del ser humano, en muchas ocasiones transmite el propio sesgo que la persona ya ha internalizado en sus entornos sociales. De manera que lo que nosotros generalmente recomendamos es justamente, hay un marco de creación que es un marco que comienza con la ideación y culmina con el lanzamiento. En este caso pues sería con la publicación, por ejemplo, de los resultados, y la intención es que en cada una de estas etapas de desarrollo se tenga un acompañamiento multidisciplinario. E insisto, este carácter multidisciplinario no quiere decir que las abogadas y los abogados tienen que estar inmiscuidos en cada uno de los procesos, porque al final del día son procesos que muchas veces superan nuestras capacidades técnicas e intelectuales. Hablo, por ejemplo, de la inclusión de personas enfocadas en ciencias sociales, antropología, sociología, la propia historia, que son ciencias que muchas veces, o la filosofía, por supuesto, que es central, que son muchas veces
ciencias que alimentan el estudio en el proceso de la ideación, ¿no? Y la intención justamente es que esa alimentación, esa retroalimentación de carácter multidisciplinario se dé en el momento en el que se está ideando la solución, no en el momento en el que ya estamos a punto de publicar o de lanzar cierto proceso o cierto producto o cierta colaboración. La intención obviamente es que se genere un marco ético, jurídico y social que acompañe el desarrollo del marco técnico del algoritmo en específico y que obviamente en este trabajo multidisciplinario se plantean preguntas que probablemente el programador, por estar enfocado en su labor, no tendría en mente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de los repartidores de comida, ¿no? Seguramente las personas o el equipo que se enfocó en desarrollar una aplicación que permitiera a los usuarios ordenar comida desde su domicilio, jamás se imaginó que en el uso de esa aplicación se iban a plantear preguntas como: ¿el mecanismo de rating es un mecanismo que efectivamente califica la calidad de la entrega? O a lo mejor va a manifestar el humor de la persona el día que llevó a cabo la entrega. Tampoco se preguntaron los efectos secundarios que iba a tener en relación con la precarización laboral. ¿No? Al final, a ellos se les pide una solución y ellos, a partir de un proceso lógico-matemático, otorgan esa solución. Y de nuevo, los desarrolladores estarán enfocados en desarrollar esa solución y no van a tener tiempo ni cabeza para pensar en un efecto secundario, de manera que lo que nosotros hemos implementado es justamente un marco ético, jurídico y social por cada uno de los desarrollos, y este marco ético acompaña a los equipos de trabajo en cada uno de sus proyectos, de modo que conforme ellos van avanzando, el resto del equipo va planteando preguntas que naturalmente tiene un efecto en el funcionamiento o en el proceso de ese algoritmo. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. ¿Nadie más? No, bueno, a mí sí me gustaría comentar porque es un tema que creo que está abriendo debate la vinculación de la ética en estos procesos de investigación donde inteligencia artificial, la relación máquina, enseñanza, aprendizaje máquina, está empezando a generar un poco de ámpulas a los referees de las propias editoriales de revistas, como a organismos como incluso CONACYT, que para asignar o avalar algunos proyectos que están relacionados a todo esto de inteligencia artificial y manejo de datos, empiezan a solicitar a las instituciones, ¿no? Como recomendaciones éticas de que no se está incurriendo en ningún acto de fechoría, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que acaba de comentar ahorita Jimena me parece bien interesante porque pues son de esas cosas que se están discutiendo en el propio IMAS, en algunos espacios, y que ahora con el recién creado Comité de Ética, pues tenemos que ir anotando todas estas experiencias porque van a permitir que de alguna manera se fluya y se identifiquen en forma inmediata estos aspectos que puedan decir palomita o falta que se anoten estos aspectos al proyecto y que puedan pasar como fácilmente, ¿no? Por estas instancias que regulan los avales de tanto de publicación como de otorgamiento de apoyos y becas, recursos financieros. Creo que está bien interesante lo que ha dicho Jimena. Gracias, Pilar. Gracias, Jimena. Sí, pues me parece súper interesante, súper enriquecedor todo lo que nos has dicho, lo tomaremos mucho en cuenta. Y pues si nadie más tiene algún comentario, no sé si tú quieras agregar algo para cerrar y... Pues nada, únicamente agradecer, Moni, la invitación, de nueva cuenta. Limas, por supuesto, la coordinación a la UNAM, es siempre un gusto salir de los espacios en los que generalmente nos invitan, que están llenos de abogados, que pues al final lo que
yo en particular busco como estudiosa de la materia es tener incidencia en otros espacios que permitan mayor diversidad e inclusión, y ha sido un gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Ahí están en la pantalla mis datos de contacto, con toda la confianza, intercambiar experiencias, ya sea sobre el tema de patentes, sobre el tema de inteligencia artificial, los marcos éticos, jurídicos, sociales. Con muchísimo gusto tienen mi puerta virtual abierta, y bueno, pues que tengan un excelente fin de lunes, y pues que se mantengan sanos y salvos en estos tiempos de locura. Pues les agradezco a todos su presencia, muchas gracias, y bueno, estén pendientes de las redes sociales de Igualdad de Género de Limas para los siguientes eventos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias, Moni. Gracias. Gracias.